Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos al antiguo Egipto y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo y colaborador Francisco Martín Valentín. Muy buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días desde Luxor, ¿verdad? Sí, claro, desde Luxor, desde la capital del Alto Egipto. Bueno, Real- últimamente hay mucho revuelo por ahí por Luxor con el tema del descubrimiento de la ciudad dorada. Sí, hubo un gran impacto mediático y de noticias. Pues el 8 de abril pasado, el equipo del doctor Zahi Hawass y el doctor Zahi Hawass personalmente hicieron un comunicado diciendo que habían descubierto la ciudad de Latón en Tebas y, en fin, otra serie de informaciones que la gente puede comprobar en la prensa normal, pero en nuestra página también hay información sobre eso. Y eso concitó, desde luego, la atención de todos los medios dedicados a la historia y la arqueología y, desde luego, el mundo de la arqueología. Ciertamente, sí, sí. Ha sido un gran impacto. Bueno, hoy no vamos a hablar de la ciudad dorada, hoy vamos a hablar de un yacimiento en el cual tú eres director desde hace ya varios Sí, años, del junto con visir, Teresa Bernal. del visir Amenhotep Hui, o Uy. Exacto. Uy, Entonces, uy, uy. uy, Como tal una cual. H aspirada. No es Uy. una H aspiral ni Es una nada de H esto. aspirada, sí, Ah, ligeramente aspirada. Uy, uy. uy, Muy bien. uy. Aún recuerdo mis momentos, aquello cuando estudiaba egiptología en la Autónoma de Barcelona Ajá. y las aspirales, esto, ya recuerdo aquello, las Hs, Sí, efectivamente. varias Hs. Bueno, pues vamos a hablar de primero vamos a hablar de este personaje, luego hablaremos del Sí, contexto histórico, del yacimiento, de si tuvo un descubrimiento anterior al vuestro, descubrimiento posterior y del contexto arqueológico. ¿Quién muy era bien. Amenhotep Uy? Bueno, pues Amenhotep Huy fue un personaje procedente del norte de Egipto, muy probablemente, como eran casi todos los funcionarios de la época de Amenhotep III, que es el rey, es el faraón en cuyo reinado desarrolló sus funciones esta persona. Y venía del norte, probablemente de familia vinculada con la realeza, eso seguro, porque casi todos los funcionarios de la dinastía decimoctava, sobre todo en la época de Amenhotep III, están vinculados sanguíneamente con la Casa Real. Y este personaje, lo curioso es que la historia, cuando los investigadores nos poníamos a mirar sobre él, veíamos que no había nada prácticamente sobre él. Era como una persona que había algunos datos, muy poco, como 5 documentos, muy poca cosa, y como si la niebla de la historia lo hubiese difuminado, cubierto, destruido, licuado. Era algo realmente extraordinario, ¿no? De manera que la búsqueda de este personaje nos supuso un reto auténtico cuando elegimos su tumba para excavar. Él, luego después de, claro, 11, 12 años de trabajo y de investigación, hemos podido componer de alguna manera los perfiles de su biografía a trazos, porque todavía quedan cosas por hacer, pero sí que salió por encima de todo una idea muy clara. Este hombre fue el jefe de la oposición, vamos a decirlo en lenguaje cotidiano, al movimiento atoniano. La gran importancia de este personaje, precisamente, es que la historia lo destinó a estar cubierto y desaparecido porque fue perseguido de tal manera, de una manera tan tremenda, en época de Amenhotep IV, Ajenatón y Amenhotep III, porque ya sabes que nosotros somos partidarios de la corregencia, pero de eso hablaremos luego si quieres. Fue tan perseguido que destruyeron cualquier efigie, cualquier inscripción, cualquier resto que pudiera haber de su paso por la vida, por Egipto. Y efectivamente se sabía poquísimo. Después hemos reconstituido el tema, hemos visto, como te digo, que era un hombre procedente del norte de Egipto, que hizo su carrera como cortesano, como gran funcionario de Amenhotep III, probablemente teniendo cargos en el norte en primer lugar, pero cuando Amenhotep III decide cambiar su residencia desde Menfis a Tebas, de hacerla más estable en Tebas, él sigue, como es lógico, al faraón y en ese momento empieza a ser visir del sur. Hasta entonces se supone que quizás hubiera sido visir del norte, antes de otro personaje que también fue descubierto en los años 90, llamado Apería o Aperel, en el Ubastello, en Saqqara, era un visir del norte. Bueno, pues nuestro hombre, Amenhotep, llega a Luxor, llega a Tebas, perdón, y empieza a desempeñar sus funciones. Era un hombre de Amón, absolutamente, eso está claro. Y como consecuencia de eso, pues era un hombre que tenía todo el poder del clero de Tebas detrás de él, apoyándole en ese momento político tan difícil que vivió Egipto, que debió vivir,
que fue el enfrentamiento entre la Casa Real con las corrientes solares que llevarían a la revolución atoniana. Ya sabéis, el dios Atón, el único dios, y prohibición de los desmadioses, etcétera. Pues Amenhotep Huy, representaba precisamente lo contrario, es decir, el orden ortodoxo, la tradición y el poder del clero de Amón a todas luces, ¿no? Bien, cuando empezamos a excavar nos encontramos con cosas muy sorprendentes, como que no había un solo retrato suyo indemne. Los relieves de la tumba, en todos ellos le habían cortado las manos, o le habían sacado los ojos, o le habían cortado el cuello, algo tremendo, ¿no? Lo que indica, desde luego, cuando ya tienes cierta experiencia, que estás identificando un ritual, digo, de persecución, ¿eh? O sea, no una furia iconoclasta, sino un ritual dedicado a destruir en la otra vida y en esta la memoria de este personaje. Y después de esto, pues llegamos a las conclusiones que te voy a contar ahora brevemente. Él fue, ya te digo, un hombre muy poderoso, fue visir del sur, bajo Amenhotep III, después de otro gran visir del sur y del norte llamado Tamose, que había sido también sumo sacerdote de Amón. Hay un cambio político, y entonces Amenhotep Huy llega, empieza a hacerse su tumba, que por cierto, cuando él decide hacer esa tumba, resulta, y ahora todavía, resulta que está haciendo algo que es lo más grande en tumba privada en la necrópolis tebana, entre las tumbas no reales pertenecientes a la dinastía decimoctava. Y está haciendo su tumba y construyéndola con un magnífico equipo, con un diseño grandioso, mucho más grande que cualquier tumba real. Es algo impresionante. Y cuando llega un momento determinado, muy cercano al primer jubileo de Amenhotep III, que nuestros oyentes tendrán que saber que el jubileo, el Jebsed, era una fiesta en la que el faraón renovaba sus fuerzas para seguir reinando, se celebraba cada 30 años, y celebrado el primero de 30 años, si había más, lo hacían cada múltiplo de 3 aproximadamente, porque no había para tanto, ¿no? Pero llegó el momento en el año 28 que se empieza, de Amenhotep III, que empiezan a hacerse los preparativos para esa gran fiesta jubilar, la primera de Amenhotep III, que sin duda fue la más grandiosa de toda la historia de Egipto, seguro, por los relieves que nos han dejado en las tumbas y las informaciones. Y el visir coopera con los otros cortesanos de Amenhotep III que vivían probablemente en la ciudad de Malcata, esa que es el descubrimiento que decíamos al principio de la entrevista. Pues empiezan a organizarlo para hacer el fasto más grande que se puede imaginar, con otros como Herwef, como Amenenhat-Surero, muchísimos, ¿no? Empiezan a hacer ese fasto. En ese momento, en el año 28, es cuando nosotros, según nuestra tesis investigadora, entendemos, es una tesis ya antigua, pero está reafirmada últimamente por nuestros descubrimientos. En el año 28 es cuando Amenhotep IV, el futuro Ajenatón, va a ser promovido al trono también, junto con su padre Amenhotep III. Y estarán juntos en el trono del año 28 al 30, porque ese año 30 lo que va a suceder es que el jubileo que se va a celebrar en favor de Amenhotep III va a ser utilizado por Amenhotep IV y la familia real para hacer otro jubileo paralelo en el Gemet Paiten, en la orilla oriental, para convertir a Amenhotep III en un nuevo dios y producirse lo que podríamos llamar una epifanía. Nace un dios, el Atón viviente. Entonces, podemos imaginar la disfunción y el enfrentamiento que hubo en ese momento aquí, y Amenhotep Huy, que era el líder, vamos a decir, de la postura ortodoxa, con los cortesanos y el clero de Amón detrás, francamente se opuso al otro jubileo en el que se convertía a Amenhotep III en el dios Atón. Lo que sucedió no lo sabemos exactamente, pero lo que sí tenemos son las evidencias arqueológicas de que alrededor del año 30 de Amenhotep III, en el momento de la celebración del jubileo, un poquito después, las obras en la tumba que nosotros excavamos se paralizan y se persigue la memoria. No sabemos si en ese momento o un poquito después. Bien, los últimos datos que tenemos del visir son que está decorando la tumba y empieza a hacer unas inscripciones en el interior, y en 4 columnas que encontramos en el año 2013, los fragmentos, él pone juntamente a Amenhotep III y a Amenhotep IV con sus cartuchos y sus titulaturas, lo que indica desde el punto de vista arqueológico que es la evidencia de que estos dos reyes estaban reinando juntos. Pero a Amenhotep IV le pone unos epítetos dentro de las inscripciones tremendos, terribles. Lo declara hijo del dios Amón. Lo declara hijo del dios Amón de Karnak y amado de él. Todo el mundo sabe, por poco que se haya ilustrado en esta época, que precisamente el gran repudio de Ajenatón es el dios Amón.
persigue el clero de Amón, persigue los dioses, específicamente Amón, de manera que esto es realmente, creemos nosotros, causa de anatema. Y por eso la destrucción, la paralización y la caída en desgracia. Bien, entonces esto calculamos que debía suceder entre el año 30. El año 31 Amenhotep Huy sigue en funciones, el año 31 de Amenhotep III. Insisto que ya Amenhotep IV está reinando. Ha reinado 2 años conjuntamente con su padre y después de esto coexiste con su padre otros 9 o 9 y medio años más, uno como faraón, Ajenatón o Amenhotep IV, y otro como dios, que eso es muy importante tener en cuenta. Pero en el año 31 de Amenhotep III, el visir Amenhotep Huy aparece ¿en qué sitio? En un sitio importantísimo, en la inauguración del templo funerario de Amenhotep, hijo de Hathor, que fue otro gran sabio y otro gran personaje importantísimo. Luego, en el 31 estaba en funciones. Y la arqueología nos dice que en el año 35, 4 años después, Amenhotep Huy está sacando piedra, está dirigiendo una misión de extracción de piedra de las canteras de Gebel el Silsila, que es el sitio, canteras de arenisca, del que se sacaban toda la piedra para los templos del Alto Egipto, pero todas las obras del templo de Amón, de Karna, se hicieron y se hacían en ese momento con esta piedra. Y allí hay una gran explotación en nombre de Amenhotep III como rey ortodoxo, vamos a decir, que está dirigida por Amenhotep. Y después del año 35 ya no sabemos más de él. Cabe pensar que ha desaparecido y obviamente, pues como sabemos que entre el año 31, un poquito después del jubileo ortodoxo, 31 al 35, sin duda ha caído en desgracia y sin duda ha sido perseguido, debemos sospechar que el 35 es la última fecha y esto implica que después tiene que haber desaparecido. ¿Por qué? Pues porque se siguen celebrando más jubileos ortodoxos. Se celebraron el año 30, el año 34 y el año 37, que es precisamente una de las fechas que ha aparecido en las excavaciones de Sargi Hawass ahora. El tercer jubileo de Amenhotep III del año 37, en la orilla occidental. Y ahí ya no está el visir. No hay constancia, no tenemos constancia. Luego ha debido desaparecer entre el 35 y el 37. Bien, resumiendo todo esto, quiere decir que cuando los egiptólogos, cuando la egiptología se enfrenta a la investigación de este importantísimo, pero importantísimo personaje para el momento histórico del nacimiento del movimiento amárnico atoniano, la primera gran revolución político-religiosa de la historia de la humanidad que conocemos. Y este señor está ahí. Y no se sabe nada de él, quiere decirse que fue una oposición muy severa. Las inscripciones estas que te he contado yo antes, importantísimas, en las que prácticamente ponía a Ajenatón bajo el dominio de Amón, religioso, mágico-religioso, porque las inscripciones tenían mucha fuerza. El tema escrito jeroglífico egipcio, como tú sabes, es un tema que va más allá de la propia expresión gráfica, ¿no? Tiene otras consecuencias según la mentalidad egipcia. Pues para que no haya dudas, él añade otra inscripción debajo, en las 4 columnas, muy importante, en la que viene a decir que lo que allí está escrito se ha hecho bajo la autoridad, responsabilidad y decisión de él mismo. Por tanto, es como si hubiera firmado su sentencia de muerte. Es decir, se pone enfrente de las nuevas ideas de una manera tremenda, muy fuerte, y dice, lo he hecho yo. Esto he ordenado que se haga. Esto más o menos es lo que dicen las escrituras. Entonces, bueno, claro, la trascendencia de una biografía como esta, ya podemos comprender que en el momento histórico del que estamos hablando, que es uno de los que más publicaciones han concitado en la historia de la egiptología. Porque el momento de Amarna y el preamárnico, realmente, si alguien acude a las fuentes bibliográficas, se va a encontrar con libros que publican títulos de publicaciones. O sea, es algo inmenso, ¿no? Es como un océano. Él, digo, estuvo en medio. Él fue alguien tan potente que le trajo la mayor destrucción que se podía prevenir, pues realmente podemos dar una idea de la importancia y del nivel del personaje. Lo más grande de todo esto para nosotros, fíjate, es que a lo largo de los años de trabajo nos hemos dado cuenta de que, aparte de hacer las excavaciones, el trabajo científico, obviamente, la documentación, imaginemos todo lo que técnicamente, desde el punto de vista arqueológico y egiptológico, supone una excavación de estas, más la restauración de la tumba en la parte de la capilla, que tenía 30 columnas del año 30, pues, ¿no?
es la certidumbre y la sensación de que hemos, a ver si me explico bien para que se me comprenda bien, conjurado una persecución de memoria hecha hace miles de años, donde alguien ordenó erradicar la mera idea de la presencia o existencia de este personaje. Nosotros hemos repuesto al personaje en su contexto histórico, en su contexto político, sociológico y religioso. Y eso, pues te puedo decir que para Teresa y para mí y para el equipo supone la gran aventura de todo esto. Esto no lo comentas normalmente porque, quiero decir, esto son cosas que cuando te hacen entrevistas sobre la arqueología, pues hablas de la metodología, de las etapas de la excavación, de los descubrimientos más importantes. Sí, todo esto está. Pero al final lo que estamos haciendo es una especie de pulso a la historia. No sé si Y, me y- acabo y de... es- y era el propósito de todo egipcio, que era perdurar los millones de años, ¿no? Y en este caso, gracias a vuestra aportación, estáis devolviendo y posicionando en la historia a un personaje que fue importante, que desapareció de los anales de la historia del Antiguo Egipto y que gracias a las intervenciones que estáis haciendo, le estáis devolviendo otra vez esa vida, ¿no? En el más allá Le hemos que todo devuelto la egipcio. vida. Efectivamente, eso es lo que más nos gratifica. El saber que de alguna manera, bueno, a nuestro modo estamos haciendo justicia histórica. Entonces, bueno, nadie, con la perspectiva de la historia, y eso los historiadores lo sabemos bien, nadie es bueno ni es malo, porque la historia tiene que ser, el estudio de la historia tiene que ser objetivo. Pero, bueno, sin entrar en partidismos, yo creo que hemos rehecho ni hacer juicios de quién actuó injusta o justamente en esa época, porque es muy difícil. Somos incapaces de hacerlo ahora, fíjate, para hace 3000 años. Pero sí nos vemos gratificados, sí realmente sentimos una emoción especial cuando nos damos cuenta de que aquel hombre, con razón o sin ella, fue terriblemente perseguido e incluso las personas que a lo mejor han actuado con error o con injusticia no merecen tal castigo, ser erradicados. Los egipcios eran terribles en esta materia. Ujú. Erradicarte para siempre. Pues eso Eh, no lo merece nadie, creo yo. este fenómeno que está comentando podría decirnos que esa persecución del clero de Amón fue violenta, ¿verdad? Sin duda, nosotros de la investigación, realmente te he de decir que yo personalmente, y Teresa, que me ayuda mucho en esto, estamos investigando el periodo del momento del preatonismo, de la revolución amárnica, desde hace ya muchos años. Entonces, de todos los estudios que estamos haciendo y que hemos realizado, yo llego a la conclusión claramente de que el momento que vivió Tebas, Egipto en general, pero Tebas específicamente, desde el año 30 de Amenhotep III hasta el año 37 o 38, prácticamente hasta la muerte de Amenhotep III en los primeros días del año 39, fue de guerra civil, fue de enfrentamiento. Tebas debió vivir unos momentos terribles de persecuciones, de ejecuciones, de lo que es una revolución. O sea, es lo que es una revolución. Lo que pasa es que los egipcios, sabes que estos datos no hacían relatos de ellos. Estamos acostumbrados a la historiografía romana, por ejemplo. Los historiadores romanos, con intención política, contaban la vida de un emperador y contaban lo malo, lo bueno y si tenían que hacer propaganda, más contaban lo malo que lo bueno. Los egipcios no. Los egipcios nunca intervinieron en los registros históricos para contarnos este tipo de desastres, porque iban contra el orden, contra la mat, y por tanto debían ser erradicados. Pero la arqueología deja sus huellas, de manera que si tú encuentras una columna hecha 1000 añicos, no 3, no 2, sino 1000, o sea, algo que se ha hecho a conciencia, y ves que la marca del escoplo en las inscripciones es pequeña, detallada, artesana, estás viendo que hay algo mucho más que una destrucción producto de la ira, Ujú. sino un método. Y así muchas cosas. Entonces sabemos por las tumbas de la necrópolis, sabemos por muchas otras informaciones, que la gente que era cortesana de Amenhotep III como faraón tradicional fue cruelmente perseguida. Y cabe pensar que incluso extinguida porque en muy breve plazo después los hijos están sucediendo a los padres en los mismos cargos y títulos. Y muchos de ellos sabemos que no han ido a Amarna. No muchos, ninguno, porque la corte de Amarna es nueva, es de gente nueva, gente que son nuevos cortesanos. Ujú.
Entonces, bueno, sí, fue tremendo, debió ser terrible, debió ser, yo imagino esa ciudad de Tebas, que era la capital del mundo con Memphis en aquella época, con lamentos, con gritos, con persecuciones desgarradoras, con muertes, en fin, tremendo. Y luego una resistencia del pueblo muy profunda, amparada por el dios Amón y los sacerdotes, que de alguna manera se metieron bajo tierra, ya, por una manera de hablar, quiero decir, es una manera de hablar. Pero el templo de Karnak siguió en pie. Y otra de las cosas curiosas, por ejemplo, para ver este periodo, es que ciertamente hay algunas inscripciones de Amón, que fueron perseguidas en época de Ajenatón y que sabemos que han sido restauradas después, porque se ven. De los templos de Latón no quedó nada, porque lo desmantelaron después. Pero lo que quiere decir esto, a lo que veo yo en el momento que estamos hablando, es que probablemente todos los partidarios, o la mayor parte de los partidarios de Amón que pudieron hacerlo, se refugiarían en el templo de Karnak, que es una fortaleza, como bien sabes. Y estarían allí aguantando, porque dar un asalto militar a este lugar era prácticamente imposible. Ahora, en las calles de Tebas, en el Palacio de Malcata, en otros lugares de la ciudad, la inseguridad para los seguidores de Amón era total. Y evidentemente hubo persecuciones muy severas, que las vemos reflejadas por las supresiones de los nombres de los dioses en las tumbas, pero también de muchas persecuciones de memoria como esta del visir. La del visir es la más terrible, porque vemos persecuciones en otras tumbas no tan severas, pero las hay. Persecución de las efigies, etc. Pues debió ser tremendo. Debió ser un periodo realmente negro, tanto que ya sabemos que después la historia de Egipto rechaza la sola mención de que esta etapa existió. Y de alguna manera a Ajenatón lo declaran el innombrable, el hereje. Por tanto, todo esto es muy curioso porque además es un cliché único, histórico, magnífico, que nos habla de la historia de la humanidad en Egipto en ese momento, pero que se ha repetido tantas y tantas veces en la historia de la humanidad que da cosa. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya hemos hablado del contexto histórico, hemos hablado de este personaje y ahora vamos a pasar al contexto geográfico. Vamos a situar la tumba en el mapa para que todos los oyentes, sobre todo los que hemos viajado a Egipto y conocemos más o menos la zona, ¿dónde se encuentra la tumba? Bueno, la tumba está en uno de los sitios más sagrados de la Sagrada Tebas. Digo, la orilla occidental, todo el mundo sabe que se sabe que es la zona de las necrópolis, la zona de los muertos, vamos a decir, pero fundamentalmente es donde está el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas. De hecho, por cierto, estamos muy cerquita del Valle de los Reyes. Solamente hay que dar un salto en la montaña virtual para entrar al Valle de los Reyes. Pero está en el arco magnífico que describe Deir el-Bahari. Deir el-Bahari es el sitio quizás más sagrado de toda la orilla occidental, alrededor del cual desde las épocas de finales del Imperio Antiguo, primer periodo intermedio, se decide que se va a hacer un lugar sacro, un lugar santo, un lugar donde la diosa Hathor, que es la soberana de Occidente, va a recibir a los difuntos. Bueno, pues entonces el Asasif, que es el nombre de la necrópolis, es un nombre árabe, que quiere decir que es el lugar que ocupó la tribu de El Asaf, que era un jefe de tribu en el siglo XVIII, de los que venían por los wadis desde Arabia, y se instaló ahí. Bueno, el Asasif es una zona, realmente, cuando nosotros empezamos en el año 2009, era una zona como arqueológica como en el siglo XIX podías encontrarse en Egipto, intocada. Es decir, era magnífico entrar allí y ver restos y tal, pero la arena por todos los sitios. Es decir, de estas láminas que vemos de los libros de egiptología del siglo XIX, siglo I del XX, y vamos viendo que hay como dunas y tal. Bueno, el sitio es nuclear, es un sitio fundamental porque está al lado de la colina de Seyhab del Gurna, que es la sede principal de las tumbas de los funcionarios de la dinastía decimoctava, a la cual perteneció Amenhotep. Pero está muy en conexión con la calzada, conexión indirecta, pero muy cercana a la calzada principal del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Este templo tuvo muchísima importancia en el culto religioso funerario y de los templos de millones de años. Lo construyó Hatshepsut, Senenmut, su arquitecto para Hatshepsut y otros arquitectos, pero fue el centro neurálgico alrededor del cual se concitaron toda la nueva cosmovisión religiosa del Valle de los Reyes, con tumba de
reales y los templos de millones de años en la orilla occidental. Por tanto, estamos ya dando datos concretamente, como a unos 6 kilómetros de los colosos de Memnón, que ya sabéis es la entrada del templo funerario de Amenhotep III, de millones de años de Amenhotep III, y estamos prácticamente acogidos en los contrafuertes, no tanto, pero casi, del circo de el Bajay, y en conexión con la zona más santa, más sacra, que fue para los egipcios la necrópolis Tebana, este lugar del templo de Hatshepsut. Y, por tanto, un lugar de privilegio absolutamente. Luego, además, hay que tener en cuenta que toda este área fue trabajada intensamente a principios del siglo XX por las misiones arqueológicas del Museo Metropolitano de Nueva York. Es decir, esto era un área o un coto tradicionalmente estadounidense y del Metropolitano, casi nada, del Metropolitan Museum de Nueva York. Y nosotros tuvimos la suerte o la osadía, no sé cómo llamarlo, de pedir este lugar porque sabíamos que nos iba a dar mucha información, entrar ahí y ahí entramos. Por tanto, estamos, ya digo, en un sitio de privilegio. Y, por supuesto, es la orilla occidental de la ciudad actual de Luxor, para que la gente se centre. Los descubrimientos o los yacimientos en el Antiguo Egipto siempre están vinculados a un descubrimiento previo, sobre todo a finales del XIX, durante los primeros años del siglo XX, ¿no? Sí. Estamos hablando de un descubrimiento anterior a vuestra intervención. En este caso, en este lugar, en Asasí. Sí. No, bueno, no. en esta tumba, en la tumba de Amenhotep II. En esta tumba. El lugar donde está es un tema muy curioso, por otra parte, ahora que lo dices, porque viendo la historiografía, digamos, de las investigaciones, las memorias de excavaciones previas y de investigación del área, nos damos cuenta de una cosa muy curiosa. Es como si todo el mundo hubiera pasado por allí, y cuando digo todo el mundo es que es todo el mundo, desde Lepsius en adelante, todos los egiptólogos que han visitado el área, yo creo que hasta Champollion, han estado en otros lugares cerquísima de lo nuestro y ni uno lo tocó. Pues, por ejemplo, la tumba de Jeruel, que fue el mayordomo de la gran esposa real Tilly, que es exactamente coetánea, pero coetánea de días, meses y semanas. Fue excavada y fue estudiada por la Bihabashi al-Fajri. La se puede visitar ahora y es una tumba por la que ha pasado Lepsius, ha pasado todos los egiptólogos que han sido. Nuestra tumba está, pegada, cuando digo pegada es de tabique a tabique, vamos a decir, ¿no? Nadie se interesó por ella. Hasta que en los años 70, Andrew Gordon, de la Universidad de Berkeley, pidió permiso para hacer unas prospecciones en el área de Asasí, porque había muchas tumbas medio enterradas. Entonces hizo una incursión en este lugar, entró por un agujerico y tomó unas fotos del interior de la capilla. Y como consecuencia publicó 2 artículos en el Journal of el Duchy del Arce, del Centro de Investigación del Arce, ¿no? Y lo publicó, y eso quedó todo, con otro artículo de un arquitecto austriaco que daba las características digamos, arquitectónicas del patio, etcétera, pero todo cubierto, por una idea de... Y nada más, y nadie más había excavado científicamente, nunca se llevó algún tipo de investigación, prospección previa, y ninguna. Entonces quiere decir que nosotros cuando entramos allí, ahora me preguntarás, ¿y por qué lo pediste? Bien, cuando nosotros entramos allí, entramos en un sitio, desde el punto de vista arqueológico, virgen, no de los saqueos, porque toda la necrópolis tebana sabemos que ha sido un sitio de saqueos durante miles de años. Pero nadie lo había tocado. Entonces la pregunta, ¿me la haces la pregunta? Sí, claro, evidentemente. ¿Cómo escogiste este lugar? Porque, claro, es curioso que lo de los saqueos ya se sabe, pero desde el punto de vista científico era virgen. Bien. Entonces, mira, por esos años, en el año 2007-2008, estábamos terminando nuestro otro proyecto anterior, porque hemos tenido 2, como bien sabes, en la tumba tebana 353 de Semenmut, otro personaje. Bueno, eso requiere entrevista aparte. Sí. Bueno, estábamos acabando y no sabíamos qué íbamos a hacer porque teníamos toda la infraestructura montada, teníamos todo. Entonces, parecía que, teniendo en cuenta además nuestra vocación y nuestra profesión, pues discutimos, Teresa y yo, discutimos que cambiamos impresiones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos? Bueno, y finalmente decidimos, por razones diversas, seguir. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a decir? Bueno, pues lo estudiamos, lo pensamos y resulta que, bueno,
coincidía la especialidad nuestra, la mía de hace muchos años, del periodo de Amenhotep III, con las informaciones que habíamos recibido tanto de la inspección del área como de las publicaciones de Gordon y de Egner, que son las que te he dicho, porque está al lado de la tumba de Senenmut. Por tanto, muchas tardes nos pasábamos, Teresa y yo, a pasear por los sitios para ver el área, prospeccionarla, es decir, examinarla y desde el punto de vista arqueológico calificarla. Es decir, aquí puede haber algo, aquí no. Es como los que van a coger trufas, Sí, sí. ¿sabes? Una cosa. Y entonces decidimos que este sitio podía ser un sitio maravilloso, que podía haber gran información, primero porque estaba intacto desde el punto de vista arqueológico, segundo porque el personaje prácticamente estaba en las brumas, no existía. Prácticamente 6 documentos estaban censados respecto a él. Había constancia de que había existido, sí, pero como si se lo hubiera llevado, yo qué sé, el diablo, ¿no? Y este sitio era, precisamente, vimos las fotos, vimos las documentaciones, estuvimos recuerdo perfectamente, en la biblioteca del Instituto Oriental de Chicago, en Luxor, que es una de las mejores del mundo, de egiptología, y aquí buscamos documentación, información, todo con el mayor sigilo, porque estas cosas son así, tienes que hacerlo como con secreto de guerra, porque si no, alguien se puede adelantar, se te puede cruzar, o puede haber. Y de hecho, he de decir que, bueno, una vez que lo decidimos, sabedores de que abordamos una enormísima tarea, que lo vemos, estamos todavía en la 13ª campaña, pero que podía dar una información riquísima para llenar páginas en blanco de los libros de egiptología del mundo. Pues resulta que nos enteramos al final que en un momento determinado habíamos obtenido la concesión por días, porque había otra misión australiana del doctor Boyo Kinga que estaba pidiendo esa misma tumba. Y no se la concedieron porque la habían pedido el Instituto de Estudio del Antiguo Egipto antes, pero por días. ¿Qué quiere decir? Que todo esto forma parte como de un gran puzzle de casualidades o de causalidades que no sabemos, que de alguna manera a veces uno piensa que esto estaba para nosotros. Nadie lo había tocado antes, pasando por allí todo el mundo. Y cuando llega el momento, coincide con el final de nuestro otro proyecto, porque no puedes pedir un proyecto nuevo si no se termina el anterior. Sí. Y en tiempo para pedirlo, y sabedores de que hay un movimiento de nuevo centrado en la escuela anglosajona, podemos decir, de egiptología, básicamente en Australia y en Estados Unidos a través del Instituto Oriental de Chicago, que están buscando tumbas especiales del periodo para completar las investigaciones. Y esta era nuclear. Y ya digo, por días. Por tanto, esto también implica que nuestro compromiso con el trabajo y con el monumento no admite cortapisas. Es decir, tenemos que terminarlo sí o sí. Claro. Esto que el destino, la historia, las autoridades egipcias, nuestra voluntad, todas convergieron en la necesidad de poner luz sobre esta habitación a oscuras de un periodo tan importante como fue la Revolución Amarniense. Entonces, bueno. Interesante. Muy interesante. Es a veces es tan interesante la historia de los redescubrimientos de la época, vamos a llamarle victoriana, ¿no? Que sí. En aquella época que empezaron los primeros egiptólogos, por llamarlos algunos de alguna manera, que descubren por primera vez con técnicas a veces no apropiadas, ¿no? Como pueden ser los primeros que fueron a Egipto. Pero bueno, fueron los padres de la egiptología y en ese sentido hay que respetarlos. Pero sí que es verdad que todas estas historias policíacas, incluso en algunos casos, ¿no? De estos descubrimientos como la TT-320, ¿no? Que eso es claro. Una novela policíaca total. Pues, de las momias reales. Estas historias son tan apasionantes como la vida del personaje propietario de la tumba. Pero ahora vamos a pasar al contexto arqueológico. Correcto. Ya hemos situado la tumba, ya hemos hablado del personaje y ahora vamos a pasar al contexto arqueológico porque, claro, cuando hablas de Egipto no puedes dejar de hablar de arqueología. Pese a que la arqueología en Egipto a veces es dura, porque los estratos no están muy bien definidos a veces. Hay mucha arena por sacar y al año siguiente vuelves otra vez a sacar arena. Bueno, lo que tienes los yacimientos en la zona desértica. Pero vamos a hablar del contexto arqueológico, sobre todo de los primeros años que os encontrasteis allí, cómo fue todo el movimiento o todo el trabajo arqueológico, ¿vale? Sí. Y lo que hoy en día os estáis encontrando
y el futuro, qué depara el futuro. Primero vamos a hablar de los primeros años. Correcto, vamos a ver. Trataré de ser sintético porque, claro, son muchos años. La primera labor, eso es de manual. Que, primero, Teresa y yo somos egiptólogos, no arqueólogos. Uh-huh. Pero, claro, en el equipo tenemos arqueólogos, técnicos de muy buen nivel, ¿no? Pero sí conocemos todas las técnicas absolutamente de lo que se corresponde con una excavación. Si no, no nos hubieran dado 2 proyectos, pero nos han dado 2, que quiere decir que hemos pasado el examen. Todos los profesionales del mundo de la arqueología sabemos que lo primero que hay que hacer cuando llegas a un yacimiento, a un lugar, es la documentación, antes de tocar nada. ¿Cómo estaba el sitio? ¿Cómo estaba el sitio antes de empezar? Entonces, ahí tomas datos de todo tipo, fotográficos, geodésicos, topográficos, lo que tú quieras. Uh-huh. Cuanto más, mejor, porque como todo el mundo sabe, la arqueología es una técnica que ayuda a registrar las lecturas de un libro cuyas páginas, cuando las lees, inmediatamente se han arrancado. Uh-huh. Si no documentas bien, eso se ha perdido. Bien, por tanto, la documentación ha sido el número 1 de la base de la metodología en nuestro caso. En nuestro caso fue así. Y empezamos, evidentemente, después se establece lo que es la planimetría del lugar, se hacen las cuadrículas para dar nombre, número de identidad a cada uno de los espacios que vas a excavar y, evidentemente, decides que las cuadrículas van a ser, en nuestro caso fueron, me recuerdo, de 3x3, uh-huh, en el patio y en el general, pero se puede adecuar a lo que sea. Luego empezamos simplemente los trabajos. ¿Los trabajos cómo empiezan? Se empiezan a hacer prospecciones. Ten en cuenta que el área que íbamos a excavar, la exterior en este momento, era de casi 500 metros cuadrados. Luego lo descubrimos que la profundidad era de una media de 6 metros de restos. ¿Qué características tenía el sitio desde el punto de vista arqueológico? Bueno, aparte luego después de establecer toda la documentación arqueológica que proceda, pero las características eran un montón de que has citado tú antes. Aquí la estratigrafía en el patio, hasta un momento determinado, muy tardío, no existió. ¿Por qué? Pues porque es un sitio desértico y la tumba, el patio realmente que está en una hondonada, no era nada más que un hoyo donde se habían depositado con el tiempo los restos de las tormentas de arena, de la erosión, etc. Más la intervención humana cuando a veces habían revuelto cosas. Por tanto, descontextualizado. Como no fue sitio de habitación, quiero decir, lugar que fuese urbanístico, que hubiera tenido asentamiento humano y tal, que eso siempre deja restos de otro tipo y probablemente nunca se habitan en este tipo de desierto. Estás en un sitio donde hay campo fértil y hay campo y ahí sí que das estratigrafía. En ese sentido, el trabajo fue especial, como lo es en todas las tumbas realmente de la necrópolis. Sabemos que el material es de acumulación y, por tanto, tiene una técnica diferente, menos trabajosa en un sentido, pero más dura en otro. Y sobre todo que requiere una atención muy específica cuando vas descubriendo restos y objetos al objeto, precisamente para la redundancia, de determinar la cronología y la interpretación correcta del contexto de ese objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Para no aburrir a los televidentes. No se aburren, tranquilo. No, pero es que, claro, entra uno en profundidad que no. Si encuentras un cono funerario, pongamos por caso, un cono funerario, ya sabéis que es una pieza cerámica exclusivamente del Alto Egipto que se ponía en las fachadas de las tumbas con el nombre y títulos del señor que pertenecía a la tumba. Y resulta que te estás encontrando, no uno, te estás encontrando 8 o 10, por ejemplo, conos funerarios de un señor llamado Montuenhat, que fue de la dinastía 25 y que la tumba la tenemos al lado, la gran tumba de Montuenhat, de las más grandes que hay, que fue un gobernador del sur, casi como un virrey en época de los cusitas y de los persas. Pues claro, tendrás que decir, oye, esto es contaminación arqueológica. Esto es que alguien ha cogido los conos de allí y me los ha puesto aquí. Pero ¿en qué nivel? ¿A qué metros? ¿A qué profundidad? Bien, con estos parámetros podemos deducir, bueno, claramente que no pertenece a nuestra tumba, que la tumba de al lado ha sido violada en un momento determinado y que en un momento determinado, a lo mejor, por decir algo, no es, a lo mejor en el siglo III antes de Cristo, entre el tercero y antes y el segundo después, se dedicaron al saqueo sistemático de las tumbas de alrededor, porque el nivel en el que yo he encontrado eso me coincide con los niveles del tercero antes al segundo después. ¿Me explico? Sí. Toda
toda esta interpretación que es de la tumba, que no va por la estratigrafía, pero sí por los niveles de hallazgo, y que te está dando información no solo de tu tumba, de nuestra tumba, nos está dando información de todos los acontecimientos del contexto de la necrópolis alrededor nuestro. No de todos, pero de muchos. Pues hace que la información sea tan rica, tan tremenda, que bueno, exige una metodología rigurosísima. Entonces, ya puestos a excavar, ya hemos hecho las cuadrículas, ya hemos decidido las áreas de trabajo, ya hemos decidido las cuadrillas de trabajo, quién va a estar al frente de cada cuadrícula, qué tipo de obreros, qué tipo de especialistas que saben trabajar bien con lo que llaman aquí el mustarín, que es el paletín, en fin, y gente de toda responsabilidad. Hallazgo, obviamente, documentación in situ, fotográfica, si es importante, de dibujo, y levantamiento, si se puede, y si no, hasta que se consolida. En fin, todo esto tiene un camino. Levantamiento, con la documentación rigurosísima, y entra en un departamento nuestro que llamamos el departamento de procesamiento. Nosotros tenemos, como las fábricas, dos departamentos. Producción, que es la arqueología en campo, y procesamiento. El procesamiento es esencial, porque ahí es donde entra en marcha otro gran parte del equipo nuestro, que son los que hacen la fotografía ya científica para documentar en registro, los que inscriben en el registro, porque tenemos un libro registro rigurosísimo de cada pieza. Y tenemos más de 9.000 o 12.000 piezas registradas hasta ahora. La ubicación precisa en el almacén nuestro para saber, la pieza, como digo yo, la pieza tiene que volar. Si se dice, quiero la pieza 12.000 o 11.154 barra 19, esa pieza no tiene que salir, tiene que volar por el corredor del almacén a mi mano. ¿Por qué? Porque está sujeto a... Esa es la gran responsabilidad. Ten en cuenta que, por ejemplo, de las 12.000 piezas, más del 70% o el 60%, por decir una, son fragmentos de relieves de la tumba, de la capilla. Una capilla que tiene 30 columnas y tiene otros casi 500 metros de superficie, que tenía otros depósitos de otros 6 de profundidad. Entonces, ahora estamos en la fase de restauración, que es la segunda parte. Por tanto, eso hay que recomponerlo en los muros. Pero ¿cómo recompones eso en los muros si no tienes localizada cada pieza para poder hacer los dibujos, los diseños, el tratamiento con softwares? Eso tiene un estudio muy profundo, epigráfico. Yo soy el epigrafista de la parte del director, soy el epigrafista de la misión. Bien, este es otro departamento profundísimo. Pero, en fin, la metodología, desde que la pieza aparece, la documentación del área, la pieza se registra, la pieza se documenta, la pieza se restaura, se consolida, pero nosotros procuramos más, no solamente consolidar, pero restaurar. Por eso tenemos un equipo de restauradores muy potente también. Porque, claro, sabemos cómo es el tema y luego es complicado ir a los almacenes de aquí del servicio, encontrar tu pieza o no. No. Cuando una pieza sale de nuestras manos, está para ir directamente a las vitrinas de un museo. Que ese es otro principio rigurosísimo y muy exigente. Y entonces, eso es una labor que se va haciendo por un equipo muy complejo, por eso somos tantos, somos 30 y tantas personas cada año. La gente dice, oh, sí, claro. Primero son campañas de 3 meses. Segundo, buscamos que cada área esté adecuadamente cubierta. Por no hablar del Departamento de Antropología Arqueológica. Hemos encontrado más de 300 restos de personas, de individuos, hasta ahora. Momias enteras, fragmentos de momias que están siendo identificadas por nuestros antropólogos, porque también requiere estudio. Eso es otro área de estudio. En fin, un proyecto muy complejo, muy ambicioso, en un sitio realmente privilegiado, porque somos ahora mismo, yo creo, en este sector y en este momento, en este área y en este momento histórico, yo creo que hoy, perdona la inmodestia, yo creo que protagonizamos en alguna manera la vanguardia de la egiptología del final de la dinastía XVIII en Egipto. Me refiero en el área de investigación. Claro, esto hay que estar a la altura. Detrás tienes que tener un equipo poderoso, muy poderoso. Porque yo repito que Teresa y yo somos egiptólogos, sabemos de materiales, sabemos de nuestro periodo, sabemos de lectura y de interpretación de textos, de todo eso sabemos, pero que necesitamos los expertos, super expertos, que nos den el 100% de seguridad de que el trabajo de excavación es vivo, aunque nosotros lo vemos y lo conocemos, estamos encima todo el día. Pero, en fin, somos un equipo, realmente nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos del equipo humano, técnico, que hay detrás de todo este asunto. No sé si te he explicado más. Sí, perfectamente. Has hablado de restauradores, ¿no? Y hay una campaña, bueno, tenéis lanzado una campaña para obtener recursos económicos para ayudar a restaurar la tumba de Amenhotep.
Háblanos de esta campaña, porque consideramos que la Fábrica de la Ciencia no solamente es para informar sobre una institución, un yacimiento o una investigación científica, sino también si existen algún tipo de campaña para poder ayudar a estas investigaciones, utilizar la Fábrica de la Ciencia como una ventana hacia el exterior para que aquel que esté interesado en colaborar pues pueda hacerlo. Pues muchísimas gracias, te lo agradecemos muchísimo porque la necesidad es mucha. Empezaré por decir que el compromiso que ha adquirido la ciencia española a través de nuestra modesta intervención es muy grande, por las razones que te he expuesto. Tenemos los trabajos fundamentales de restauración que se están haciendo, se están llevando a cabo en lo que llamamos la capilla. La capilla es un edificio rectangular excavado en la montaña, porque está excavado en la piedra, que tiene casi 400 metros cuadrados de superficie por unos 6 metros de alto interior, de techo a suelo, y que había sido inicialmente puesto en marcha en la decoración, como te dije, cuando son interrumpidas las obras, tenía prácticamente hechas la puerta, dos partes de las puertas, a derecha e izquierda, y las columnas y otra serie de datos. Bien, otra serie de elementos. Ahora estamos en esa labor, que es la recomposición, la vuelta a poner en los muros. Ya reconstruimos las columnas y seguimos reconstruyendo columnas, que son 30. No podremos hacer todas, pero porque no es correcto desde el punto de vista de restauración, pero vamos a hacer las mayores posibles para garantizar el soporte del techo. Y estamos poniendo estas piezas pequeñas, estas piezas de relieves que fueron ritualmente destrozadas, que hemos encontrado después de vaciar la capilla y que están debidamente controladas, tenemos que ponerlas en el muro para restaurar y poner los relieves en forma, ¿no? Esto es un trabajo enorme, esto es un trabajo realmente tremendo. Por tanto, sí que necesitamos ayuda. Y luego también hay otra parte de, digamos, consolidación estructural del techo, porque es de una calidad, de muy mala calidad, y para asegurar que eso no se va a hundir nunca, hay que hacer ahí una intervención de ingeniería civil severa. Entonces, nosotros hemos abierto este crowdfunding con la idea de obtener ayuda. Ciertamente el instituto tiene sus fondos de sus actividades y de donaciones de particulares y otras cooperaciones que hay, pero esta parte del proyecto, que es la restauración, requiere una ayuda especial. Por eso se ha abierto el crowdfunding. Y efectivamente necesitamos la ayuda de todas las personas que se sientan comprometidas con el interés del patrimonio histórico mundial, en este caso en Egipto, en este caso en la tumba del visir, y que consideren que el proyecto lo merece. Todo el mundo pide dinero. Destacar puesto que las partidas de dinero que se van a necesitar son severas, pues que se ha establecido en el crowdfunding una categoría de mecenas que tendrá su tratamiento, de aquellas personas que al menos puedan donar hasta 6.000 euros mínimo, ¿no? Pero en fin, luego hay categorías. Los que quieran entrar en el crowdfunding, creo que en la página está explicado. La página que es visiramenhotep, de todas maneras, todo.es. sí, exactamente. Pues y si no, hay un email de contacto con el cual pueden conectar con nuestro departamento de crowdfunding, que está gestionado por Teresa Bedman y otros miembros del equipo, que pueden darles todas las instrucciones al caso que necesiten. Pero efectivamente sí, necesitamos ayuda y gracias por la ventana que nos abres, porque realmente creo que esto es compromiso de todos. Y bueno, más allá de, digamos, de los orgullos y orgullitos personales que no pintan nada en la historia porque acaban siendo difuminados, lo que sí es muy importante es el compromiso adquirido por este equipo, que representamos a una sociedad, así lo considero, puesto que todos nuestros medios y nuestras posibilidades surgen de esa sociedad viva que está en España, también en América, en Sudamérica, pero fundamentalmente la gente de lengua española, de habla española, la cultura española, que estamos aquí trabajando y por tanto encarecemos la ayuda y el soporte de esta sociedad a la que pertenecemos, que por ejemplo si fuésemos anglosajones no nos quejamos, está muy bien, la gente es magnífica, pero el mundo anglosajón sabemos que potencia mucho lo suyo, su cultura, su investigación, su mundo, por eso están en vanguardia en muchas cosas. Pues yo creo que la cultura española nos tiene a nosotros en este momento, en este punto, haciendo un trabajo muy puntero, muy especial en egiptología. Y bueno, nos encantaría que reconociesen que somos sus representantes de alguna manera y que nos van a apoyar o a impulsar, porque es algo que vuelve también a la cultura española, sin duda. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En otra ocasión más adelante hablaremos del futuro del yacimiento, de lo que esperáis encontrar o lo que esperáis, por lo menos los datos que os puede ofrecer este maravilloso yacimiento. Y desearos muchísima suerte en la próxima campaña. Y nada,
Ya sabéis que cuando necesitéis la Fábrica de la Ciencia para cualquier cosa, aquí nos tenéis. Y un saludo a Teresa, que hace ya muchos años que hablo con ella, y a Y ti que también, no, evidentemente. muchas gracias. Pues Jorge, darte las gracias a ti y a la Fábrica de la Ciencia por esta magnífica oportunidad. Quedar a vuestra disposición para lo que queráis cuando queráis. Ya veis que con estos magníficos sistemas que hay ahora de Zoom y no sé qué, es la parte buena de la peste esta que nos han Sí, la verdad es inventado. que es lo bueno, que hemos aprendido a trabajar online cuando antes parecía Pues muy aquí difícil. estamos, si no estamos, estaremos en donde estemos, pero quiero decir, siempre a disposición tuya y de tu programa para daros novedades o opiniones o lo que tú consideres. Muchísimas gracias. A ti.